Muy buenos días. Nos alegramos de encontrarnos esta mañana de domingo y damos gracias a Dios por su palabra y a la vez también muchas gracias por el tiempo de vigilia que tuvimos el viernes, donde pudimos gozarnos en el Señor, quienes estuvimos allí de 7 de la noche a las 10. En esta mañana queremos hablar acerca de el cristiano y sus desafíos diarios. La vida cristiana implica un desafío, puesto que va de la mano con la vida cristiana el tener que tomar decisiones. Y no hay nada más complejo en la vida del ser humano que tomar decisiones. El pasaje que vamos a usar en esta mañana es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 24. Vamos a ir desarrollando este pasaje, poco a poco. El apóstol Pablo es quien escribe 2 cartas a los tesalonicenses. Se está refiriendo a ese grupo cristiano que él formó, esa iglesia, en la ciudad de Tesalónica. Una ciudad para esa edad bastante grande, casi 200,000 habitantes tenía Tesalónica. Tenía un comercio muy activo. Por lo tanto, era una ciudad con perspectivas de desarrollo. Pablo fue y predicó allí. ¿Y quiénes le acompañaron? ¿Y quiénes se convirtieron allí en Tesalónica como producto de su prédica y su enseñanza? Rápidamente comenzaron a ayudar. Y rápidamente el evangelio comenzó a conocerse en la ciudad. Y obviamente se produjo un rechazo. No solamente por la presencia de judíos, sino también por un rechazo de aquellos tesalonicenses que tenían un estilo de vida que parece que no concordaba con la predicación del evangelio. Pero sin embargo, hubo un grupo. La reacción que se produjo obligó a que el apóstol Pablo tuviera que ser sacado de allí. Y el grupo quedó prácticamente recién establecido. Entonces lo que hace el apóstol Pablo, escribe estas 2 cartas. Nos vamos a enfocar ahora en la primera, porque buscaba consolidar un rebaño que era perseguido en este momento. En segundo lugar, alentar a la iglesia a no decaer y continuar con la tarea. Y para eso, como vamos a ver en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 19 al 24, les va a recordar que deben mantener lo más básico de la vida cristiana. Veamos entonces este pasaje. Pablo, cuando se dirige a ellos, va a mencionar, en primer lugar, el contexto son los versículos 16 al 22. Es un resumen de las virtudes cristianas. Son principios fundamentales para una vida espiritual saludable, en forma concisa, pero resonante. Son las prioridades para una vida exitosa. Es lo que anota John MacArthur. Vamos ahora a ver estos versículos uno por uno. El versículo 16, 1 Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos. Piensen, es una amonestación, es un consejo a una iglesia que está desarrollándose, pequeña, y que está teniendo problemas de aceptación
con sus conciudadanos, más aún también con los grupos judíos. No es fácil estar siempre gozoso cuando estás rodeado de problemas o rodeado de personas que no te apoyan, que no están de acuerdo contigo. Aquí Pablo les está diciendo, ¿alguna vez habrán servicios cristianos como la predicación, la consejería, la ayuda, el destacar una mala conducta? Y estos servicios, que son los servicios cristianos, algunas veces van a implicar grandes esfuerzos personales. Dejar cierta comodidad, dejar cierta tranquilidad que se puede tener. Sobre todo cuando se trata de comunicar el gozo que estos cristianos sentían de haber conocido y aceptado al Señor Jesucristo y que sus vidas estaban cambiando, y a través de ese testimonio traducido en palabras acercarse a aquellos que precisamente no les iban a responder con mucho gozo. Aquí Pablo nos está diciendo a nosotros también que habrán algún tipo de servicios cristianos que a veces van a representar un cierto sacrificio, una pérdida de la comodidad. Y esto implica muchas veces el gozo de ser rechazado, el gozo de no ser comprendido. Y este consejo de Pablo de estar siempre gozosos implica también a veces tener que mantener el gozo del Señor aún en situaciones que no son fáciles con otras personas que también son cristianas como nosotros. Estar siempre gozosos. Una de las prioridades para una vida cristiana exitosa. En el versículo 17, seguimos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice esta amonestación: orar sin cesar. La oración. Orar sin cesar. ¿Qué implica esto? Implica persistencia, regularidad. Persistencia y regularidad. Orar sin cesar no significa estar orando 24 horas seguidas, hablando 24 horas seguidas, sino establecer una vida donde la oración tenga que ser algo persistente, que se mantenga en nuestro esquema de trabajo, con regularidad. Por ejemplo, cuando establecemos el tiempo devocional, eso es establecer una regularidad para la oración. Es poner en práctica lo que dice el Salmo: oh Señor, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti y esperaré. Orar sin cesar implica persistencia y regularidad. Y es interesante que la palabra que usa aquí el apóstol Pablo para oración también se encuentra en 1 Tesalonicenses 2:17. ¿Y qué significa? Se refiere aquí a una oración en favor de otro hermano o en favor de otra persona. Pudiéramos decir que de pronto es lógico y razonable que oremos persistentemente y regularmente por nosotros, por nuestra familia. Pero ¿qué tal de poner en nuestro plan de oración orar por aquellos que no son nuestra familia? Orar por personas que hemos conocido levemente y hemos ido conociendo sus problemáticas. Esto significa ellos también deben estar presentes en esta oración regular y persistente. La oración, entonces, así como el gozo, implica un trabajo, una acción que nos saca de nuestra comodidad. Fíjense, dos consejos. Versículo 16.
estad siempre gozosos. Versículo 17. Orad sin cesar. No es fácil cuando oramos por otro hermano cristiano o otra persona que recién hemos conocido y está recién intentando vivir la vida cristiana. Y a veces vendrá la tentación de pensar, ¿valdrá la pena que siga orando por él? La Biblia es bien clara. En 1 de Juan, el apóstol le aconseja que hay que orar. Orar por otras personas. Siempre que no sea pecado de muerte. Es decir, no vamos a orar para que le vaya bien en un negocio fraudulento. No vamos a orar para que la esposa no le sorprenda que está haciendo cosas contrarias a la buena conducta. Ese tipo de oración no es la que tenemos que hacer. Pero el persistir en la oración por otra persona es un deber junto con orar por nosotros. Luego en el versículo 18 dice, dad gracias. ¿Qué cosa más difícil en la vida? Aún siendo cristianos ya con cierto tiempo de vida cristiana, es difícil. Porque dar gracias implica colocarnos en una posición de humildad, de reconocer de que alguien ha hecho algo por nosotros. Dad gracias. De aquí tenemos que decir algo muy claro. La ingratitud es natural que la vivamos con aquellos que no creen, con aquellos que son incrédulos. Y cuando esto sucede, no nos sorprende. Una característica de la incredulidad expresada en conducta personal es la ingratitud. Es la ingratitud. Cuando una persona no da gracias, siente que de alguna manera es superior a quien le hizo el favor. Es difícil aceptar esa situación. Es difícil cuando no nos dan gracias. Es difícil cuando no reconocen lo que nosotros hemos hecho por algo. Pero ahora pongámonos en el carácter de Dios. Dios constantemente está cuidando nuestra vida, bendiciendo nuestra vida, listo a escuchar nuestras oraciones. Nunca cierra sus oídos para escuchar nuestras oraciones, y muchas veces sean justas o no, pero somos escuchados. Ahí está la promesa, clama a mí y yo te voy a responder. Deberíamos sentir siempre una constante gratitud por Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos aconseja, dad gracias a Dios en todo, porque todas las cosas ayudan a bien. Dad gracias a Dios en todo. Y fíjense que es un imperativo. No dice, ojalá dieras gracias, ojalá fueras agradecido. No. Debes ser agradecido con Dios y con quienes hacen algo por ti. Reconocer el amor de Dios a través de aquellos que son generosos contigo. La ingratitud solo es esperable en un incrédulo, en alguien que no conoce a Dios. Por lo tanto, nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, nuestro mejor testimonio de que Cristo está en nuestra vida es que seamos agradecidos. Y principalmente por Dios. Una de las cosas que podemos apreciar nosotros en esta sociedad de hoy, la podríamos tratar a través de esta simple pregunta.
¿Qué tan agradecidos son los hijos en el día de hoy? No importa cuánto hagan sus padres. A veces ha sido nuestra culpa. Como no le hemos enseñado a agradecer. Como nosotros mismos a veces no agradecemos las pequeñas cosas que nuestros hijos, en la medida que van creciendo, hacen por nosotros. En cambio, muchas veces las madres de por sí van enseñando esta conducta. La van enseñando. Cuando el niño va y muy pequeño ayuda y hace algo, aunque no lo haga bien. ¿Qué significado tiene cuando le decimos gracias, hijo? Gracias, hijo. Gracias, hijo. No nos estamos rebajando, estamos enseñando un hábito, una conducta. Pero si los padres no somos agradecidos, nuestros hijos tampoco. Por eso vivimos en una generación hoy día en que la palabra gracias es tan difícil de encontrar. A veces cuando tú haces algo por otra persona, importante, valioso, generalmente te dicen, bueno, era lo que debías hacer. O por último, yo me lo merezco. Con esa generación en la que vivimos hoy. Y no solamente los jóvenes de hoy, que siempre exigen cada vez más de sus padres y muy pocas veces dan las gracias. También en los adultos. Recuerde usted, ¿cuántas veces hizo un favor y nunca le dieron gracias? Nunca le dieron gracias. No debe eso frenarnos a seguir dando gracias y comunicando a otros a través de nuestras gracias cuál es la conducta de vida que debemos tener. Y especialmente en la familia cristiana, especialmente en la iglesia. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Dice el versículo 18. ¿Por qué hay que dar gracias en todo? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que demos gracias, el reconocimiento puede que no venga de aquellas personas a quienes atendemos, pero indudablemente que vendrá de parte de Dios y su bendición será con creces. Fíjense estas cositas que está el apóstol Pablo aconsejando. Les podemos llamar virtudes cristianas, pero vamos viendo que son principios fundamentales para una vida espiritual saludable. Y esta consejería paulina es concisa y resonante. Es como si nos dijeran, estas son las prioridades para una vida cristiana exitosa. Pasamos ahora al versículo 19. Estamos en 1 Tesalonicenses 5. Dice el versículo 19. No apaguéis el espíritu. ¿Qué significa esto? ¿A qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino a ayudarnos a manejar Él la evangelización. Es Él el que presenta a Cristo a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras. Él vino a enseñar, a dirigir, a aconsejar, a modelar la vida de nosotros los creyentes. Es nuestro compañero, es nuestro director espiritual. En ese lugar lo dejó el Señor Jesucristo. Ahora, cuando aquí dice, no apaguéis el espíritu, ¿qué es lo que apaga el espíritu?
Lo único que puede apagar al espíritu es el pecado. Son dos cosas que no pueden ir de la mano. El Espíritu Santo y el pecado. El Espíritu Santo y persistir en un pecado. El Espíritu Santo y la conducta pecadora. Allí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se nos está haciendo aquí, a través de este consejo, la necesidad de caminar en el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nuestra vida se apaga, deja de actuar, deja de influir cuando nosotros caemos en pecado. Y no necesitamos que sean pecados extremos y grandes. Podemos definir el pecado simplemente como no hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué es pecado entre nosotros los creyentes? Porque conocemos cuál es la voluntad de Dios. No podemos decir, ¿pequé porque no sabía? ¿Pequé porque no estaba enterado? No, estamos enterados y sabemos. Y es un pecado consciente, y es tan consciente que nuestra conciencia moral levanta su dedo e inmediatamente viene la acusación interior. Por eso este consejo es vital. No apaguéis el espíritu. No es que Dios, me dejaste sin el Espíritu, Señor. ¿Qué pasó? ¿Te llevaste el Espíritu Santo? No. Yo lo saqué de mi vida. Por pecar y persistir en el pecado. El Espíritu Santo se tomará su tiempo para hablarnos, para reprendernos, aún en el silencio, reprendernos y llamarnos a cambiar de conducta. Y tendremos solo dos opciones: cambiar de conducta o persistir en nuestra vida de pecado, abandonando al Señor Jesucristo, abandonando la relación con Él. La comunión siempre está allí. La Biblia dice, somos hijos de Dios. Pero la relación también se puede dificultar si persistimos en hacer lo opuesto a lo que Dios establece en su palabra. La comunión y la relación, las dos cosas deben ir juntas. Tenemos comunión con nuestro Padre humano. Somos sus hijos porque Él nos engendró. Pero la relación que tengamos con nuestro Padre humano depende que caminemos de acuerdo o aceptemos su dirección. Bueno, con Dios es igual. Con Dios es igual. No apaguemos el espíritu. Esto solo lo puede hacer el pecado. El versículo 20. Seguimos en 1 Tesalonicenses 5. No menospreciéis las profecías. Es un consejo directo. No menospreciéis las profecías. Fundamentalmente se refiere a la palabra de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pedro en su epístola. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, que está en la Biblia. No son consejos en la Biblia. Son preceptos. Son amonestaciones de Dios. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de decir lo hago o no lo hago. Cuando hacemos eso, cuando decimos esta norma, sí, yo la conozco, pero decido no cumplirla.
Esta norma no va conmigo. Esta norma está fuera de la realidad. Tienes todo el derecho a decir eso, como ser humano. Pero si tú eres cristiano, en ese momento estás menospreciando la palabra profética, la palabra de Dios en su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué hará Dios con quien no tome en serio su palabra? ¿Qué hará Dios con aquel que menosprecie esa palabra enviada por Él a través del Espíritu Santo por quienes escribieron en la Biblia? No creo que la respuesta será condescendencia. Sí creo que será disciplina. No menospreciéis las profecías. Versículo 21. En el versículo 21 encontramos un consejo bien interesante. Dice, examinarlo todo. Es decir, debemos tener una mente abierta. No solo vamos a leer la Biblia, estudiar todo tipo de disciplinas. Examinémoslo todo. Pero aquí implica un examen cuidadoso. No degradar la palabra de Dios. ¿Cómo se degrada la palabra de Dios? Cuando no hacemos la diferencia en las acciones buenas y las acciones malas. En los preceptos de la palabra de Dios no hay una autorización para decir todo vale. No, los preceptos son claros y definidos. No llaméis malo a lo que es bueno, ni bueno a lo que es malo. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier cosa aparte de esto es pecado. Es pecado. Consecuencia, menospreciamos las profecías. Consecuencia, apagamos el espíritu. Consecuencia, nos volvemos ingratos. Consecuencia, cuando estamos en situaciones como esa, no vamos a orar, porque orar sería sentir la culpa en nosotros mismos. Y aparte de eso, perdemos el gozo. Fíjense este detalle. El versículo 21, el último consejo que encontramos es la consecuencia que puede llevarnos a ignorar el resto de los otros. Y el versículo 22 es la conclusión de estos consejos. Abstenerse de todo tipo de mal. Abstenerse de todo tipo de mal. Y el apóstol Pablo en el versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5, el pasaje donde estamos, él nos dice más o menos lo siguiente. El apartar para Dios y su control nuestra vida a la luz de lo que Pablo nos dice, tiene una serie de elementos. La personalidad, la mente, las emociones, la voluntad, nuestro cuerpo. Por eso es el consejo que dice, y que el Señor santifique espíritu, alma y cuerpo. El espíritu que ha sido puesto en nosotros, el Espíritu Santo, que es el que nos da dirección adecuada, dirección correcta. Luego dice alma. La palabra alma en el hebreo significa vida. Adán, cuando fue creado y fue hecho completo, dice la Biblia, y entonces sopló espíritu en su nariz, el espíritu de vida. Consecuencia, dice, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Ahora,
El espíritu es la base de nuestra conciencia moral. Es la voz de Dios en nosotros. Y el alma ahora, en un sentido psicológico, es la unión de la mente, las emociones y la voluntad. Pablo entonces está diciendo que el Señor santifique vuestra mente, vuestra manera de pensar. Que el Señor santifique vuestras emociones, vuestros sentimientos. Y que el Señor santifique vuestra voluntad. Ahora en el alma están nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que gustamos, lo que olemos. Los 5 sentidos que nos conectan con la realidad de la vida. Y va a depender mucho del uso que hagamos de nuestros sentidos, el concepto y cómo disfrutemos la vida. Y aquí se nos ha dejado una tremenda ayuda. La mente, la racionalidad, pero también acompañada de los sentimientos y las emociones. ¿Por qué ese pedido del apóstol Pablo? Que Dios santifique. Está diciendo que Dios vaya apartando para Él, para su cuidado, para su dirección, todo vuestro ser. Espíritu, obediencia a Él, alma, ver cómo pensamos, qué planes hacemos, qué ideas tenemos, hacia dónde va nuestra mente. ¿Y por qué es tan importante nuestra mente? La Biblia dice, así como el hombre es en su mente, así es el hombre en su conducta. Irremediablemente lo que pensamos es lo que se transforma en acciones. Irremediablemente. Y aquí el ruego de Pablo es que el Señor santifique, aparte, perfeccione, que todo lo que somos viva en función y en la dirección de Dios. Y aquí es donde está el problema más delicado del ser humano. Es en el alma, el campo de lucha. Es en el alma donde 2 conductas son las que dirigen nuestra vida y tenemos que decidir para muchas instancias a cuál vamos a dejar que actúe. Nuestra voluntad no actúa por sí misma. Nuestra voluntad está siempre allí al medio de la racionalidad, de la mente, la emoción y los sentimientos. En la mente son los planes a largo plazo en que hay que trabajar duramente para obtener lo que deseamos alcanzar. Es primero el trabajo, es primero el dolor, la espera, hasta disfrutar el fruto. Es como el que siembra. Pero nuestras emociones y nuestros sentimientos, especialmente en la época en que vivimos, como que no nos permite esperar. Lo que deseamos, lo que pensamos en nuestra mente, queremos tenerlo ya. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué consejo da la Biblia? Nos hace mirar al que siembra. El que siembra primero prepara el terreno, consigue la semilla, siembra, está allí regando, allí está cuidando para finalmente disfrutar del resultado. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la prisa. Lo deseo, lo tengo que tener ya. Esta es la conducta que tienen muchos de nuestros hijos que están entre los 8 y los 12 años. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cristianamente no les enseñamos a ser pacientes, a esperar, a luchar un poco por lo que desean tener. Y luego después nos quejamos y decimos,
a estos muchachos no los puedo conformar con nada. Bueno, en cierto sentido, hay un ejemplo de la vida nuestra como padres. Nosotros también queremos todo rápido, no somos capaces de esperar muchas veces y a veces le decimos, Señor, ¿por qué te demoras tanto en contestar mi petición? Y muchas veces Dios dice, espera, no te estoy diciendo que no. Espera, confía, mantén tu proyecto, confía en mí, sigue confiando en mí, ora, búscame. Ahí está todo la zona de conflicto. ¿Y por qué está ahí la zona de conflicto? Sencillamente porque quien dirige esa zona de conflicto, quien dirige nuestra personalidad, quien dirige el alma, somos nosotros, en nuestro yo. Y ese es el gran problema que Pablo contaba en Romanos 7, 15 al 24. Porque lo que hago no lo entiendo, porque yo quiero hacer lo bueno y sé lo que es bueno. Pero veo una fuerza en mí que me lleva a hacer lo que es malo, lo que es el pecado. Cuando nuestra vida está dirigida por nuestro yo, siempre estaremos en el problema. Lo que me indica mi mente, mi racionalidad, lo que me indica la palabra de Dios. La palabra de Dios es racional, es lógica, es verdadera. O lo que mis emociones desean. Y ustedes concordarán conmigo en que lamentablemente muchas veces son nuestras emociones las que dirigen todo. Por eso que las propagandas de todas aquellas cosas que se venden siempre tienen este ingrediente. ¿Por qué esperar tanto si lo puede tener ya? Solamente venga firme y gran descuento. Y así vivimos a prisa. ¿Y a qué nos lleva el hecho que nosotros, nuestro yo, dirija nuestra vida y no permitir el consejo y la sabiduría de Dios en nosotros? ¿A qué nos lleva? A problemas, a dificultades, a vivir a veces angustiados, con ansiedad, el recuerdo de los fracasos del pasado, el temor a fracasar el presente y no tener idea qué va a pasar en el futuro, si va a ser exitoso o no. La ansiedad hoy es el problema número 1 en el mundo por encima de la depresión. Porque no tenemos ideas claras sobre nuestra vida, sobre el mundo, sobre lo que viene, sobre lo demás. Son trágicas consecuencias cuando somos manejados y gobernados por nuestro yo. Y no por el Dios en quien decimos creer. Por el Señor Jesucristo que decimos que vive en nuestra vida. Y por la garantía que tenemos con el Espíritu Santo. Para concluir, tenemos un ejemplo similar al nuestro. Cuando Adán y Eva salieron del jardín del paraíso, ¿cómo salieron? Salieron con el ánimo de manejar ellos su vida. En eso consistió el pecado original. Dejaron a un lado a Dios. No necesitamos que tú direcciones nuestra vida. No necesitamos que tú nos gobiernes. Y Dios consintió en eso y los hizo salir del paraíso. Y salen Adán y Eva solamente con un consejo y preparados para presentar sacrificios si pecaban. Pero sus hijos parece que no aprendieron esa lección, no tuvieron tiempo o no fueron enseñados. Caín comete un grave crimen, mata a su hermano.
es castigado y a la vez protegido y es echado fuera por Dios. Y le dice, bueno, toma tu mujer, toma todas tus cosas y levanta una generación y una ciudad. Y eso fue lo que hizo Caín. Fundó una ciudad, la ciudad del errante, y tuvo hijos, tuvo nietos y se desarrolló una generación. Luego, cuando nació el otro hijo, Set, dice la Biblia que en la generación de Set se volvió a nombrar a Dios otra vez. Y esa generación de Set también creció y se desarrolló. ¿Qué posibilidad había? Que la generación de Set, los que más o menos creían y hablaban de Dios, actuaran sobre los otros, sobre la generación de Caín. Pasaron más o menos 2000 años y un poco más. ¿Y cuál fue el resultado? Autogobernados. El resultado fue que llega el momento del diluvio y Dios da la razón por qué va a tomar esa decisión. Y Dios dice que esa generación, la de Set y la de Caín, eran una generación donde solo pensaban el mal. El mal era lo que siempre estaba en sus mentes y en sus acciones. Y Dios dijo, la destruiré. Pero había una familia, la de Jonás. En ellos no se vio esa característica. Y Dios estuvo dispuesto a recomenzar de nuevo con ellos. Esa familia construyó el arca, se mantuvo en el arca 40 días durante el diluvio, luego salió y de allí comenzó otra vez el nuevo proyecto creativo de Dios. Fíjense, no es casualidad. 2000 años y más con estas dos generaciones. Miremos la nuestra, a partir del año 1 después de Cristo. Nosotros llevamos 2000 años y un poco más. Y se ha producido exactamente la misma situación. Con la diferencia que ahora la Iglesia de Cristo está haciendo presencia en el mundo, pero nuestra influencia no ha llegado a ser suficiente para modificar y cambiar las cosas. Y estamos a punto de experimentar, no un diluvio, pero sí el término de esta generación. Hermanos, en nuestra situación actual, no debemos apartarnos del consejo del apóstol Pablo en su palabra, en la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, la palabra de Dios. Examínenlo todo y apártense, absténganse de todo tipo de mal. Ahí está diciendo, van a tener ganas de hacer lo malo, pero domínense, acéptense, oren. Oren para que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Y no olvidemos lo que Pablo dijo, y que Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma, mente, emociones, voluntad. Y aquí agregamos un yo, un ego doblegado a la dirección de Dios a través de su palabra. Ahí está la santificación del alma, la santificación de nuestra vida. Y la consecuencia positiva, cuando nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad están en paz, porque estamos haciendo las cosas como corresponde. El segundo gran beneficiado es nuestro cuerpo físico. Y no necesitaremos periodos de angustia, o de ansiedad, o de depresión.
sino que la paz del Señor hará morada en nuestra vida, morada en nuestra familia, y contagiará también a otros que estén con nosotros. Estimados hermanos, esta es la respuesta a una pregunta. ¿Cómo el creyente puede tener una buena vida con Dios? Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tú la bendigas y que la hagas vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, también porque ahora celebraremos nuestra cena. Y gracias, Padre, porque tenemos el compromiso, independiente de cualquier otra cosa, que todo domingo, 1 de mes, estaremos celebrando la bendición de la Santa Cena. Señor, que tu bendición sea con todos y cada uno de nosotros, y te damos gracias y decimos, gloria a Dios. Bien, hola, buenos días para todos, querida familia de la fe, bienvenidos a nuestra reunión especial de Santa Cena. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir juntos, así sea virtual, pero sentimos la presencia de cada uno de ustedes con nosotros. Vamos a participar entonces leyendo la palabra de Dios. Dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor por nuestras vidas. Bendito Dios de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque humildemente acudimos a ti, Señor, sabiendo que donde quiera que estemos, tú estás allí con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que te ofendemos de muchas maneras. Y hoy, Señor, como nunca queremos estar limpios en tu presencia. Perdona, Señor, todo aquello que vaya contra ti, contra tus principios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Por lo tanto, Señor, sabemos que sí te ofendemos hasta con los pensamientos. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa y llénanos con tu santa presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fortaleza para nosotros y conoces a los que en ti confían. Padre de la gloria, estamos, Señor, aquí para tomar este refresco que simboliza, Señor, tu sangre, y este pan que simboliza tu cuerpo. No es que sean, Señor, simplemente es algo representativo, y por eso, Señor, te damos gracias. Y tu palabra, Señor, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor de lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De verdad, esto es un recordatorio para la venida de Jesús, y lo hacemos con esa fe, con un corazón limpio y expectantes para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Damos gracias a Dios por algo tan sencillo, porque sabemos que Dios está en nuestros corazones porque queremos recibir. Entonces, allí en tu casa, sé tomando el pan, sé partiéndolo y vamos a compartir el pan. Padre, bendecimos estos elementos que son el símbolo de la Santa Cena, de tu cuerpo
y de tu sangre. Te damos gracias, Señor, porque estamos conmemorando tu venida, Señor. Y te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno y tú estás aquí, en medio nuestro. Por lo tanto, participemos del pan. Dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Estamos participando del pan. Luego dice: tomó la copa. Y esta es la copa. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Participemos de la copa. Damos gracias a Dios que podemos hacer este acto simbólico sabiendo que estamos participando en la presencia de Dios. Allí donde estamos, inclinamos la cabeza y vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que esto es agradable a tus ojos, que estamos, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos, recordando, Señor, tu venida, recordando tu muerte en la cruz, Señor, que pagaste un precio muy alto por cada uno de nosotros, para que nosotros, Señor, recibiéramos la salvación. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu presencia en nuestras vidas, y tu presencia es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en nuestro corazón, porque tenemos perdón de pecados, Señor. Todos nuestros pecados son perdonados. Y tú no eres como nosotros, que perdonamos y no olvidamos. Tú perdonas, Señor, para siempre, y te olvidas de todo lo malo que hemos hecho. Tenemos, Señor, tu poder, el Espíritu Santo viviendo y actuando en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Y tenemos un nuevo propósito, que es compartir tu reino en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque esta institución de la Santa Cena nos impulsa, nos motiva, Señor, para hacer las tareas que tú nos has encomendado. Te pedimos, Señor, humildemente que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos mantengas en tu presencia y que tengamos ese poder para usarlo, Señor, para compartir tu palabra. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.